es en inglés, que dice en inglés. Recording is on. Sí, estábamos hablando, Silvia, sí, me estaba comentando que hay historias de vida, algunas, te puedo asegurar, violentas, durísimas, pero que están contadas. Una vez alguien me contó, tan bien narrado, desde la tristeza, y yo digo, pero es impresionante, parece de las películas de Abel Ferrara. Y bueno, esto pasa en la realidad, esto. Bueno, sí, por eso yo te mencionaba los géneros, los nuevos géneros musicales de los más jóvenes, y sobre todo los jóvenes de los sectores populares, que han vuelto a hay que agarrar esas letras, efectivamente tienen una jerga diferente y hablan de otros temas, pero hay una vuelta a la narración, no son canciones que repiten 3 veces la misma frase, hay una historia, se desarrollan, son larguísimas esas canciones. Lo que va de Calle 13 a lo que pueden estar haciendo en este momento unos pibitos en Lugano. Desde esa línea hay una vuelta a la narración a través de las letras de géneros populares. Claro. Pero bueno, es como vos decís, ¿no? Seguimos teniendo una deuda profunda con la educación y bueno. No, la educación es el punto clave, la educación es el punto clave y no se resuelve con la gente enajenada saliendo a la calle diciendo queremos volver a clase. No se resuelve así el problema de la educación. Hay que sentarse y hacer un cambio estructural de lo que sucede con la escuela a nivel nacional, porque la disimetría que existe vos antes hablabas de Caballito, yo te diría, la diferencia que existe entre cualquier escuela de la Ciudad de Buenos Aires en relación al resto del país es abismal. Entonces hay que sentarse efectivamente a pensar qué hacer sobre todo con la escuela, con la primaria, ¿no? Que es la que provee las herramientas mínimas para integrar, es decir, la escuela como ámbito de integración social, ciudadana, cultural, de un niño a la sociedad. Vos ten en cuenta, no sé tu caso, creo que sí, pero bueno, yo formé parte también de los sectores populares, soy hijo de obreros. Y leía desde chico la biblioteca de Robin Hood. Mi primer gran libro fue, sin lugar a dudas, que fue el de mucha gente, ¿no? El Robinson Crusoe, es una obra, a mi entender, monumental, ¿no? Y recuerdo también, en la colección Robin Hood, una excursión a los sitios Ranquel, que lo leía a los 11, 12 años, quiero decir, y formábamos parte de los sectores populares, pero eran sectores populares quizá más integrados, ya con una conceptualización de la educación como capital simbólico más fuerte, ¿no? No, es otro momento que casi te diría no tiene punto de comparación, porque nosotros provenimos de una generación en la que ya se produjo el ingreso masivo a la universidad, por ejemplo, claro, donde todavía funcionaba la categoría de mi hijo el doctor, y donde la educación estaba vinculada al progreso social y al progreso económico. Yo creo que la dictadura quebró cierta idea de un mundo, de la dictadura hacia atrás y de lo que viene después de la dictadura, se quiebra este mundo del que vos estás hablando, o el mundo al que nosotros pertenecemos, y que hubo redes ahí que no volvieron a unirse, ¿no? Silvia, la dictadura y lo que vino después. Sí. Claro, exactamente, sí. Silvia, bueno, yo te tendría que haber hecho esta pregunta cuando te entrevisté en el 2005, mira vos. ¿Cuál es el papel de la crítica en el campo intelectual, específicamente en la Argentina? Si querés, te puedo decir de la Argentina. Quiero decir, esta cuestión, Silvia, de establecer un canon. La crítica establece un canon de lectura. La crítica establece un gusto literario.
la crítica puede entrar en colisión con el gusto de un lector, diciendo, bueno, yo qué sé, la crítica dice tal cosa de tal autor, yo no coincido, a mí ese autor no me interpela. ¿Puede pasar eso? ¿Cuál es el papel de la crítica en sí? Bueno, hay varias cuestiones en tu pregunta. En relación a lo que se suele llamar un canon, la crítica literaria es uno de los tantos actores que participa en lo que podríamos considerar un campo de lucha, de tensión, que es totalmente inestable, que cambia de un momento a otro, y en el que participan numerosos actores, donde la crítica literaria es uno, pero que, no sé, los medios masivos son otros, bueno, antes decíamos, la escuela es otro, es decir, lo que se llama o suele llamarse un canon, que nunca hay un canon, siempre hay más de un canon y hay confrontación entre lo que uno considera un canon. La crítica es uno de los actores, pero no el único. Yo más bien, si tengo que definir muy rápidamente cómo yo pienso o considero a la crítica literaria lo que arma son mapas o sistemas de lectura, otorgando sentidos o interpretaciones a un conjunto de textos que sin la intervención crítica no armarían un sistema. Voy a algo más concreto. Creo que hoy, por ejemplo, el lugar del crítico literario sí está en crisis, o no sé si llamarlo en crisis. No tiene el lugar que tenía en los años 60 o 70, porque el crítico era aquel que armaba mapas de lectura. Si alguien que no pertenece al universo de la universidad o de la literatura entra a una librería, no sabe qué comprar. ¿Por dónde se empieza a leer? ¿Por dónde empiezo a leer a Saer? ¿Qué libro leo de Arlt? Si quiero leer literatura argentina, ¿qué me conviene leer? Bueno, esas preguntas son esos recorridos, esos mapas, son los que arma un crítico literario. No diciendo, bueno, este es mejor o este es peor, sino diseñando caminos de lectura. Y uno antes seguía a un crítico y no a otro, por esto que vos decías antes, a mí me gusta este libro y no me gusta este otro, y cada crítico arma su biblioteca, digamos. Y uno puede seguir a un crítico y decir, bueno, yo voy a leer lo que este crítico me propone leer, o este mapa de textos que este crítico me propone leer, y no este otro crítico. En ese sentido, digo, arma mapas. Arma los caminos para no perderse en ese territorio que es el conjunto absoluto que es la literatura, ¿no? Pero uno como lector, ¿es interesante y es sano entrar en colisión con el crítico? Quiero decir, en decir, bueno, yo tengo otro camino, o tengo otro autor que me parece que está velado por la crítica, o otro universo estético, o otra mirada, digamos, ¿no? Es que el crítico es sobre todo un lector, digo, es un lector especializado, es un lector que tiene ciertos saberes, pero es un lector. Claro. Por lo tanto, uno puede coincidir con un crítico y no con otro. De hecho, los críticos no coinciden y basta asomarse a la historia de la crítica para ver cómo, no sé, en los años 50 Borges era un mal escritor o no había que leer a Borges para un sector importantísimo de críticos de izquierda y para otros críticos del ala más liberal, si queremos, no había que leer a Arlt, porque también las lecturas son históricas, no se lee igual, la crítica no lee igual en un momento o en otro, no arma los mismos sistemas literarios, donde por momentos, digo, si pensamos en los años 30, el escritor más importante de la literatura argentina era Eduardo Machía. Hoy, ¿quién se acuerda de Eduardo Machía? Los mismos críticos que pueden haber leído a Machía en los 30, hoy leen a otra cosa. Entonces, efectivamente, de lo que se trata es
el universo de la crítica literaria es un universo extremadamente polémico, en lo que más bien hay una lucha por imponer un sentido u otro, una interpretación. Igual, digamos que se puede hablar, Silvia, de que hay acuerdos que establecen un mínimo canon. Quiero decir, no se discute mucho a la literatura de Roberto Art o la de Borges. A partir de ciertos momentos hay escritores que quedan por fuera de la discusión. Borges ya está fuera de la discusión, Arlt está fuera de la discusión, Saer está fuera de la discusión. Pero te diría, Cortázar, después de la dictadura, fue un escritor que tuvo sus complejidades para ingresar al canon, al centro de la literatura argentina. Sí, estoy pensando de que Rayuela no era casi discutida en los 60, pero hoy sí. Por lo menos hoy por alguna, por alguna zona de la crítica. Sí, yo creo que la deuda con Cortázar se saldó en el 2014, cuando fue el aniversario. En ese momento hubo muchos congresos sobre Cortázar. De hecho, hubo un congreso gigante que se organizó en la Biblioteca Nacional. Y recién entonces, 2014, volvimos a leer a Cortázar, y Cortázar se reubicó nuevamente en el centro del sistema literario, pero después de la dictadura, es decir, años 80, 90, Cortázar había quedado desplazado de ese sistema. Entonces, por eso te digo, es un ámbito de confrontación la crítica, y eso es lo que tiene de interesante. Y no es estable, no es estable. Pero cuando aparece un autor olvidado y que, no sé, que uno dice, uy, qué maravilla, ¿es un error de la crítica no haberlo visto antes, o la crítica no puede mirar todo? Porque pasa eso. Por ejemplo, cuando reaparece un escritor, lo que hay detrás de eso es una operación crítica, donde vos realizás una relectura de textos antes que no están en el centro, y los ubicás en el centro, y ahí sí, esa es una operación crítica. Hay textos que no pueden ser leídos en su presente, que no encontraron en su presente a los lectores, y el lector de ese texto está en el futuro. Y hay otros, en cambio, te mencionaba antes a Mallea, extremadamente populares en el momento en que se publicaron, y que después no son parte de la literatura argentina. Son, como diría Borges, parte de la historia de la literatura argentina, que no es lo mismo. Es decir, todos los escritores son parte de la historia de la literatura argentina. Ahí están todos. Ahora, los escritores que son parte de la literatura argentina son aquellos autores que arman tradiciones, diálogos, que están presentes en la literatura argentina de un momento determinado. Claro. Hoy, Borges, Saer son escritores que siguen siendo escritores extremadamente, no solo leídos, sino productivos. Pero viste lo que pasa con los universos estéticos. Son tan complejos, son tan ricos, van y vienen. Yo no hace mucho tiempo compré, a mí me parece muy interesante, los 2 tomos de las memorias de Manuel Gálvez. Ah, pero como memorialista es un genio. Sí, bueno, pero pará, como novelista, algunas novelas son buenas también, pará. No es un escritor. Bueno, yo le apenas. El diario de Gabriel Quiroga. Yo lo reivindico a Manuel Gálvez. No, yo te digo porque es la otra gran figura, era el novelista por excelencia también, con Mallea, Gálvez. Sí, más que Mallea te diría Hugo Guast. Mallea, claro, pobre, quería más de lo que podía. Sí. Era muy discutido Gálvez, porque Gálvez, el problema era la personalidad de Gálvez, que era insoportable, una especie de megalómano, claro, y claro, que se creía, bueno, que armaba las campañas para ganar el premio Nobel y esas cosas que hacía Gálvez, que a mí me despiertan mucha simpatía en esa cosa megalómana de Gálvez. Pero sí, obviamente, yo sigo
De hecho, en los cursos doy Nacha Regules, se da en la materia. Es muy lindo Nacha Regules. Leemos Nacha Regules y yo he dado Hombres en Soledad. Hombres en Soledad. Porque digo, un texto puede ser abordado desde muchos lugares y hay textos que son, bueno, es lo que pasa con Arlt. Uno diría, Arlt escribe bien, la verdad que no. Si vamos a pensar un texto en términos gramaticales, bueno, tiene errores gramaticales. Ahora, para mí es uno de los grandes escritores argentinos, no importa. Vos fíjate esto de los universos estéticos. Uno diría, Borges, para construirse como escritor, le tuvo que cortar la yugular a Lugones. Estamos de acuerdo. ¿Sí? Sin embargo, hoy revisitaste esto de Lugones, que estéticamente son muy buenos. Fue un gran escritor, Lugones. Sí, claro, pero el mismo Borges, después, años después, el Borges de los años 60, escribe un texto donde dice, bueno, me imagino la escena de entregarle, maestro Lugones, este texto. Es decir, elegir a la persona, al escritor en este caso, a la literatura con la cual uno confronta, es elevar esa literatura. Uno no confronta con una literatura que considera mala. Es decir, Borges pelea con Lugones, no pelea con quién, no pelea con Hugo Wast. Claro. En la elección del contrincante se mide también el valor de una literatura. Por eso necesita la discusión con Lugones para después reconocerlo, ¿no? Sin embargo, lo de Hugo Wast es un fenómeno que merece ser estudiado. Era el escritor argentino más leído. Sí, es maravilloso. El fenómeno Hugo Wast es maravilloso, sí. Digo más, yo cuando era chico leí una novela que no sé cómo llegó a mi casa, porque mi casa es de tradición socialista, se llama La Casa de los Cuervos. Sí, yo leí Flor de Durazno. Es sobre la familia Cullen en Santa Fe. A mí me gustó, pero la leí hace 30 años, ¿viste? ¿No? Quiero decir, para que un escritor sea tan popular, más allá de sus textos antisemitas, que son indiscutibles, bueno, también abordó la ficción, digamos. Ahí está, ¿no? No, sí. No, pero yo estoy totalmente de acuerdo porque digo algo que yo, digo, subrayo. Tampoco, no es fácil escribir un bestseller. Uno puede opinar lo que quiera sobre la calidad literaria de un libro. Ahora, un bestseller no lo escribe cualquiera. No todo libro se convierte en bestseller. Entonces, ¿qué hay en ese libro? ¿Qué hay? Hay una historia, hay un estilo. ¿Qué hay en ese libro que hace que un libro se convierta en bestseller? Y por eso son casos muy interesantes para estudiar. Hugo Wast efectivamente es muy interesante en esa doble vertiente, que es la ideológica por un lado, sus novelas de la década del 30, que son novelas efectivamente antisemitas y filonazis, con su zona de novela sentimental y los bestsellers de los años 20, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, es muy interesante como fenómeno. Silvia, hay un caso que a mí me genera polémica, que es que, por ejemplo, y acá tiene que ver la colisión con la crítica, de yo como lector. A mí no me gusta César Aira. Sin embargo, César Aira ha sido promovido para premio Nobel por algunos escritores. A mí no me interpela. Digo, ¿entro en pecado al decir esto? A mí no me gusta César Aira. No, pero bueno, sobre todo en el caso de César Aira, es un escritor que durante muchos años fue muy discutido y así como tiene sus seguidores, tiene sus detractores. Yo creo que con Aira pasa un poco lo que pasó en su momento con Cortázar. El efecto de Aira en la literatura argentina fue tan fuerte, del mismo modo que lo fue Cortázar. Es decir, en el momento en que Cortázar escribe sus cuentos, muchos escritores comenzaron a escribir a la Cortázar. Y se automatizaron ciertas formas de escritura inventadas por Cortázar que reaparecieron pero en muchísimos de los cuentistas, sobre todo de los décadas del 60. Con Aira pasó algo parecido, y esto hizo que tuviese fervientes admiradores y muchos detractores.
Yo lo que suelo reconocerle a esa literatura es que por lo menos no te dejó indiferente. Claro. Y tenés una posición tomada con respecto a César Aira, que tal vez en algún otro momento la revisás. Aira tiene demasiada obra, de hecho yo miro mi biblioteca, son 2 estantes completos, porque Aira efectivamente publica un libro tras otro, y tal vez no te encontraste con el Aira que a vos te pueda interpelar, porque esos libros son muy diferentes. No es lo mismo Emma la cautiva, o Las ovejas, o Moreira, es decir, aquellos textos en los cuales Aira trabaja con la tradición argentina, literaria. Las noches de Flores, por ejemplo, que son, a vos te gusta el realismo. Los libros que transcurren en Flores, si bien por lo general después tienen la zona disparatada de Aira y se disparan al absurdo, son por momentos una etnografía barrial espectacular. La Villa de Aira, que es un texto aparte del 2001, que arma efectivamente la villa en Aira, que es la Villa Miseria, que es la de Bajo Flores. Es una villa totalmente fantasmagórica. Bueno, es una respuesta ideológica fuerte a lo que consideramos la villa. Entonces digo, tal vez no te topaste o no te encontraste con tu Aira, porque después tenés las novelitas de Aira, que no pasa nada y que son por las que muchas veces se lo critica a Aira. Bueno, Pero te voy a usar como cuaderno de bitácora. Yo leí 3 y dije, no es para mí. Emma la cautiva, La guerra de los gimnasios. Cuando leí La guerra de los gimnasios digo, ¿qué es esto? Y uno claro, sobre unas máquinas de coser voladoras, que no me acuerdo el título ahora, bueno, no. que en un momento digo, Yo te recomendaría Las noches de Flores o La Villa, para ver qué pasa. y sí reconozco Pero, algo, y si no te Silvia, gusta, no te gusta. Silvia, sí reconozco algo, me gusta como crítico. Es uno de los mejores lectores de la literatura argentina. Eso sí. Es muy, Pero bueno, sí, está pero bien. ha sido materia, pero está muy bien, de eso se trata, digo, y hay escritores maravillosos que a uno no le gustan y no tienen por qué gustarle, no. Yo recuerdo una conversación con la querida e inolvidable Eve Hugar, ¿te acordás? Eve Hugar. Sí. Y Eve me decía, yo no leí ni nunca voy a leer a Shakespeare, así que no me jodan con eso. No, pero obviamente, cada uno, cada uno puede, bueno, pero por suerte y gracias al universo hay tantos estilos y tantos escritores como lectores, ¿no? Silvia, Y también no, hay momentos, hay momentos en los cuales un libro no dice nada y hay otro momento en la vida personal del que lee o el momento histórico en el que lee en que ese mismo libro dice otra cosa. En el 2001, cuando salió La Villa, parecía una banalidad. Leído hoy, ese libro se lee de otra manera. También pasa es tan con los bueno como El grito de Florencia Abate. es mejor. Qué mala que sos. No, pero a mí me gusta más Aira. Eso, pero digo, sin discusión, me gusta más Aira que muchos de los escritores que le son contemporáneos, sí. No nos tenemos que ir de esta conversación, que es realmente muy linda, sin preguntarte por Roberto Ar. Digo, vos también ten en cuenta que mucha gente que puede ver esto por YouTube, no, hay gente que lo leyó a Roberto Ar y hay gente que no. Entonces, siempre hay que preguntarte, tanto a vos como a los que te entrevisto, para aquel que nunca lo leyó, ¿en qué nos interpela o nos sigue interpelando hoy, la escritura de Roberto Ar, ¿no? Silvia. Y, a ver, acá voy a repetir a Calvino, que decía que los clásicos se leen como si
se hubieran escrito en el presente, porque son aquellos libros que siempre tienen algo para decir, ¿no? En el caso de Los Siete Locos, Los Lanzallamas, que para mí es el libro, el gran libro de Arlt, interpelan el presente porque de lo que hablan es de una sociedad en crisis, de una sociedad totalmente quebrada, cuyos sujetos están en una relación totalmente violentada o en crisis con respecto al mundo en el que tienen que habitar. Y eso es así en los años 30 como es así en el mundo de hoy. Porque las preguntas de Arlt siguen siendo las preguntas que plantea Arlt en su literatura siguen teniendo vigencia, que es cómo se adapta los deseos del individuo en relación a la sociedad, al poder, a su presente. Y estas son preguntas que están y que siguen funcionando. ¿Cómo funciona antes hablábamos de la escuela, los vínculos del saber y el poder? Quien más sabe, más poder tiene, y cómo se desarticula a través del saber o del estudio ciertas zonas del poder. Y esas preguntas siguen vigentes. ¿Cómo se construye poder? ¿Cómo se manipula el poder? Y esas preguntas siguen presentes. Si lo tengo que bajar a niveles más personales, Arl también puede ser leído como un gran tango en el desencuentro entre el hombre y la mujer. Podríamos decirlo hoy, adaptándolo al presente, bueno, los complicados vínculos entre el vínculo amoroso entre las personas. Y eso es central en Arlt. Son seres totalmente torturados, atormentados, atravesados por el desencuentro en términos amorosos, por ejemplo. También podríamos leerlo por ahí. Y si queremos una lectura extremadamente actual, podemos leer Los Siete Locos, Los Lanzallamas como la biografía de un femicida, usando una palabra actual imposible de aplicar al momento en el que Arlt escribe Los Siete Locos, Los Lanzallamas. ¿Queremos un libro más actual? Creo que no lo hay. Vos sabés que cuando leí Los Siete Locos y los Lanzallamas y después leí El extranjero de Camus, tuve la misma sensación. Esa construcción despojada de una moral. Exactamente. Es como un pre-Camus. Es un preexistencialista totalmente de acuerdo. Sí. Es un pre-Camus, es un pre-existencialista, sí. Esto a veces no se dice tanto, ¿no? O quizás en los últimos años, ¿no? Claro, fue la lectura sobre todo de los años 60 y no de ahora, que es la lectura sobre todo que vinculó a Arlt con el Genet de Sartre y con el existencialismo en los años 60, pero no es la lectura actual de Arlt, creo que sí podríamos retomar para volver a pensar Arlt. Totalmente de acuerdo, sí. Y en la influencia de la estética de Arlt en escritores argentinos, salvo quizá un caso emblemático como el de Aníbal Yarkovsky, ¿dónde lo encontrás? Y yo encuentro, bueno, hay una zona que yo creo que hay una línea que va a Laiseca, Alberto Laiseca en La hija de Keops, La mujer la muralla, esa narrativa desmesurada que cruza saberes, tecnologías. De hecho, tiene casi un sistema de personajes bastante similar. La hija de Keops y Los Siete Locos arman el astrólogo como figura de interpretación fuerte. Una línea va a Laiseca. Hay otra línea que iría a Fowell. Después Vivir afuera. El Fowell de Vivir afuera, efectivamente, sí. O algunos cuentos primeros de Fowell. Y más acá hay una zona de Ferreira o una zona
bueno, una parte está en Piglia, obviamente, que retoma ciertas zonas de arte. Claro, claro. O sea que vos ya que nombraste a la Iseca, nadie nombra a los Sorias, salvo el famoso artículo de Ricardo Piglia. Los Sorias es un libro, igual de todos modos los Sorias se reeditó no hace tanto, pero es un libro muy difícil de leer, eso es lo que pasa, no solo por su extensión, tiene 1600 páginas, sino porque efectivamente es un libro extremadamente difícil de transitar. Claro, Piglia en el prólogo dice que es una novela que tiene lectores para ganar. Sí, pero es extremadamente difícil de leer. Sí. Y la considera una de las grandes novelas de la historia de la literatura argentina. Sí, lo que pasa es que sobre los Soria se hizo un gran mito en los años 90, y ese mito es el que funcionó durante muchos años. Habría que ver si efectivamente es así, porque los Soria como gran novela se construyó. La idea de los Soria como gran novela antes del acceso a la novela, es decir, cuando era una novela a la que tenían acceso solo un grupo de iniciados. Publicada la novela, creo que los efectos de lectura que se pensaban, no sé si existieron. Es una novela casi que está al borde de ser ilegible. ¿Lo mismo te pasa con Tartabul? Y Tartabul también está al borde de ser ilegible, sí. Tiene zonas de ilegibilidad. Digo, yo le diría a un lector que lea Tartabul, si ya leyó todo Viñas, no recomendaría Tartabul a un lector que no conoce de a Viñas y que ya no tiene la sintaxis Viñas en la cabeza, ¿no? Lo mismo me pasa con La Iseca. Para mí la hija de Keops es una gran novela, pero gran novela. Yo la regalo, no sé, no solo la doy en la materia, sino que si yo tengo que elegir una novela para regalar, regalo La hija de Keops. Ahora, no sé si con este énfasis te diría que leas Los Soria. Esto es lo que digo. Silvia, para ir terminando, vos sos, bueno, directora del Archivo Histórico de Revistas Culturales, que para los que nos están viendo está en vigencia, ¿no? Quiero decir, www.aguilaconhintermedia.com.ar, ¿no, Silvia? Ahí se pueden encontrar con esta maravilla, gran aporte intelectual casi insoslayable. ¿Cómo va el proyecto? ¿Cómo fue? ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Bueno, el proyecto es un proyecto que está subsidiado por la Universidad de Buenos Aires, la agencia y la agencia tecnológica, y el proyecto comenzó siendo un pequeño proyecto académico y siguió creciendo. Nosotros lo que armamos es lo que no hay y no existe en otros ámbitos, que es la digitalización de colecciones completas de las revistas argentinas del siglo XX. En este momento estamos ya en 180 colecciones de revistas completas, cuyos números pueden descargarse de un modo gratuito y libre, en un arco que va desde las revistas más clásicas, literarias o culturales, como el periódico Martín Fierro, Punto de Vista, Crisis, los libros, hasta las revistas más populares como Paturuzú, Lupín, Hortensia, o revistas publicadas en otras ciudades del país, revistas deportivas, revistas, digo, el amplísimo mapa de las revistas argentinas publicadas en el siglo XX. De cada una de estas revistas, en la página están las colecciones completas de las revistas, cuyos números pueden descargarse en PDF con sus índices y la introducción a la revista
en la que constan todos los datos de publicación y una breve introducción a cada revista. Por lo tanto, estamos armando un archivo que tiene en este momento ya recibió más de 2 millones de visitas, sobre todo durante la pandemia, porque es fuente fundamental no solo para los investigadores y los docentes, sino para los periodistas, para los que hacen documentales, digo, gente que está en el país, gente que está en otros países del mundo. Hay revistas de folclore, subimos la revista Folclore, que es una revista de folclore que salió durante más de 20 años, o la revista Cantarrock, completa, revistas de péndulo, o sea, las revistas de ciencia ficción, diferentes zonas, y bueno, esas revistas, por ejemplo, durante la pandemia, mucha gente mayor, abuelos, abuelas, nos escribían porque por primera vez le podían mostrar a sus nietos cómo era la revista que ellos leían cuando eran jóvenes. El impacto de Las locuras de Isidoro, por ejemplo, Paturuzú, fue inmenso. Ni hablar la revista Fierro. Entonces, es una revista que efectivamente nace de la universidad, está integrada por universitarios, investigadores y docentes de la Universidad de Buenos Aires, pero que se abrió extremadamente al uso público y gratuito de todos y todas. Bueno, Silvia, un gusto. Hemos hecho un largo recorrido, una muy interesante. Agradezco tu habilidad, tu experiencia y tu lucidez. Y un saludo para todos los amigos que vamos a estar subiendo la entrevista. Un saludo cordial, Silvia. Muchas gracias a vos. No me cortes que te quiero hacer una pregunta. Sí.